Hola, Dios les bendiga y les guarde. Hoy vengo a contarles mi experiencia sobrenatural con los primeros ángeles, con los primeros dos ángeles que vi. Y fue cuando yo estaba muy pequeña. Eso me lo trajo a memoria el Señor esta madrugada. Me dijo, hija, cuéntales a ellos. Cuéntales ese primer encuentro que tuviste con ángeles, aún estando pequeñita y aún sin conocerme. Pero por las oraciones de tu abuelita Flor Díaz, ella siempre oraba por mí, siempre oraba por mi familia, siempre oraba por mi hermana Jennifer, por todos nosotros. Incluso mi abuelita Flor siempre vivirá eternamente en mi corazón, porque ella fue la que llevó a los pies de Cristo y nos llevó a nosotras. Ella fue la primera que me llevó a la iglesia, ella fue la primera que me llevó y me pactó ante el altar de Jehová. Y lo más sabio que puedes hacer en la vida, mujer, hombre, joven o niño, niña que me estás escuchando en este momento, lo más sabio que puedes hacer es ir al altar de Jehová, caminar hacia el altar de Dios, ir a la iglesia, buscar de Dios, buscar de Jesús y de buscar del Espíritu Santo, porque cuando te pactan en el altar de Jehová, cuando te presentan, cuando vas, cuando buscas del Dios Altísimo, ese altar va a reclamarte, el altar de Jehová va a decir, hey, ven acá, y te va a llamar con cuerdas de amor. Créemelo, porque así me pasó a mí. Yo jamás me imaginé estar predicando la palabra de Dios, yo jamás me imaginé estar viviendo tantas cosas poderosas, sobrenaturales, hermosas, que no cambio por nada en el mundo, porque yo un tiempo estuve en el mundo, no conocía a Cristo, pero a pesar de todo mi abuelita Flor oró por mí siempre, y muchas personas oraron por mí. También mi abuelito Flores, él es mi abuelito por parte de mi papá. Él oraba también por nosotros, él oraba por mi familia, él oraba por sus nietas, por nosotras. Entonces fíjense cómo la oración tiene poder, llega al trono de Dios y te llega el tiempo, donde te suena esa alarma y te dice, ven acá, hija, ven que llegó tu tiempo, ven, hija, porque quiero que esparzas las buenas nuevas de salvación de mi evangelio, quiero que experimentes lo que es estar en mi presencia, quiero que sepas cuál es el Dios Altísimo que te ama, que te guarda y que jamás nada ni nadie te va a poder dar lo que solo Dios te da. Lo que te da Jesús y lo que te da el Espíritu Santo. Entonces, bueno, vengo a contarles esto hoy para que sepan de que la oración tiene poder. Lleven sus hijos al altar de Jehová, páctenlos ante el trono de Dios, no los lleven a otros lados porque los van a pactar es altares diabólicos y satánicos. No lo hagas, llévalo al altar de Jehová, llévalo a la iglesia, a la casa de Dios, donde puedas llevar a tu hijo, bendecirlo y dejar allí una semilla, un legado de bendición para su vida, así como lo hizo mi abuela Flor de María. Ella me llevó y fíjense que yo estando muy pequeña ya tuve un encuentro con los ángeles. Hasta el sol de hoy yo digo, wow, Padre, gracias, porque puedo ver cómo me cuidabas y me guardabas desde pequeña por las oraciones que llegaban a tu trono de parte de mi abuelita, de mi abuelito Flores y de todas las personas que han orado por mí desde estando yo muy chiquitita. Entonces, bueno, les cuento todo esto para llevarlos a ese momento donde vivía en La Chivera, en el barrio 905, en La Cota. Y recuerdo que mi mamita siempre ella, que nos ha cuidado tanto y nos ha amado tanto, la camita mía y de mi hermana Jennifer tenía una tablita. Mi mamá le mandó a hacer una tablita. Y esa tablita uno quedaba en un espaciecito y uno podía ver. Entonces, llegó una noche, ya mami y papi se habían acostado, yo estaba con Jennifer, con mi hermanita, y bueno, esa noche vi el primer ángel. Obviamente hasta el sol de hoy digo, Dios mío, wow, era un ángel, claro es, y caminaba, le daba vueltas así a la cama, así, tal cual, le daba vueltas, le daba vueltas, le daba vueltas, nos estaba protegiendo, nos estaba cuidando. Era un ángel altísimo, señores, era un ángel enorme, era muy alto, me acuerdo claramente. Su vestidura era resplandeciente, era un blanco resplandeciente hermosísimo, que de verdad no se los puedo describir, al igual que el color amarillo de su cabello. No era un color amarillo oscuro, era un color amarillo muy claro. Obviamente era un ángel, pero el rostro yo no se lo podía ver. El rostro no lo podía ver, pero podía ver el brillo que emanaba de sus ropas y sus vestiduras blancas, y cómo rodeaba mi cama y la de mi hermana Jennifer, cómo nos cuidaba. Entonces ahí yo dije, wow, Señor, ahorita ya que pues tengo muchísimo conocimiento y me falta más, porque el único que tiene todo el conocimiento es Jehová, y el único que nos puede revelar las cosas es el Espíritu Santo. Lo poco que sé, para decirlo así, porque Dios es todo, Dios es omnipotente, Dios es el gran Señor, Él es el gran Dios, el todopoderoso, Él es el único que se las sabe todas. Y si Él nos revela por medio del Espíritu Santo, es que nosotros vamos a saber las cosas, si no, no las vamos a saber, señores. Él es el único que nos revela la verdad, y es Cristo, es Jehová, a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, les cuento todo esto para que sepan que los ángeles son reales. Ojo, no podemos adorar a los ángeles. Recuérdense que eso está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, la espada. No podemos adorar ángeles. Saben que son enviados por el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, a favor tuyo, a favor de cuidarte como hijo e hija. Entonces mi segundo encuentro, recuerdo que fue ya viviendo acá, en el apartamento. Estaba mi abuelita arriba y yo subí corriendo, obviamente siempre subía para allá. Ay, era para mí lo máximo estar donde mi abuelita, eso era como demasiado divertido, me consentía demasiado, me hacía salchipapas y bueno, se podrán imaginar, o sea,
con mi abuelo y mi abuela. Eso era, yo anhelaba cuando venía los fines de semana para acá a visitar a mis abuelitos los sábados y los domingos. Y ya el domingo, bueno, me tocaba irme a mi casita en la Pota, pero a estudiar y todo. Pero cuando me decían, vamos a la casa de tu abuelo y tu abuela, eso era una felicidad para mí grandiosa. Pero gracias al Señor, pues bueno, el Señor nos dio un apartamento cerca de la casa de mi abuelo y mi abuela. Y subí ese día, recuerdo. Y ella tenía como una plantita, no es sábila, es otra planta allí. Y vi un ángel encima, pero este ángel era pequeño. Era un ángel pequeño y tenía alas, tenía unas alas. Y yo lo vi y me quedé así, pero no me dio miedo. Porque cuando las cosas son de Dios no te da miedo, cuando las cosas son de Dios no te genera confusión. Y yo estando muy pequeña nunca le conté eso a mi mamá, a mi papá, ni a mi abuelita, aunque teníamos muy buena comunicación. Pero fíjense que ya estaba teniendo encuentros sobrenaturales con ángeles. Ya el Señor me estaba mostrando parte de lo que iba a hacer conmigo en mi vida. Porque simplemente soy una servidora, soy una vasija de barro, por la cual les predica y les habla todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque Dios nos escogió de lo vil y menospreciado, por eso Dios escoge para avergonzar a los sabios. No imaginábamos estar acá y predicándoles, ni mucho menos todo lo que hemos visto que Dios está haciendo en nuestra familia, Señor, es algo impresionante. Todo lo que Dios está haciendo en mi familia, en mis barretos, en mis garabitos, yo digo, Señor, en mi vida, en todos los míos, es tremendo. Es tremendo cuando llega el toque de Dios y está su presencia en tu vida y solo quieres amarlo, amarlo y amarlo y hacer todo para Él. Yo ya vivo para Él, respiro para Él, todo lo que hago lo hago para Él, porque Él es mi centro, Él es mi norte, Él es mi sur, Él es mi oeste, Cristo. Cristo Jehová y el Espíritu Santo, sí. Si hago algo fuera de eso no tiene sentido, porque todo aquí en el mundo es vanidad, todo en el mundo aquí es pasajero. Entonces cuando estás con Él y conoces tu verdadera identidad de hija, conoces tu llamado, conoces tu asignación, Él te va revelando tu propósito, Él te llena a plenitud, wow, te vas a sentir la persona más grandiosa del planeta, más amada, más segura, porque tienes un Padre que te ama y es Jehová. Entonces, bueno, quería contarles ese testimonio con 2 ángeles que tuve, fueron los primeros 2 ángeles que vi. Entonces, crean en el poder de Dios, señores, busquen a Cristo, lleven su familia al altar de Dios, lleven su familia a la casa de Dios, oren por ellos, oren porque Dios lo hace. Esas oraciones suben al trono si lo haces con un corazón humillado, arrepentido y creyéndole con fe, Dios lo va a hacer. Dios les bendiga grandemente y bueno, nos vemos pronto. Bye.